Saludos amigos y hermanos, bienvenido a otra lección más de Estudio Bíblico 123. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Y esta es una carta que Pablo escribe porque los Gálatas van pasando por un tiempo bien malo de una persecución espiritual acerca de la doctrina falsa que se estaba introduciendo entre los Gálatas. Y esta es la clase, el estudio número 6, y vamos a estudiar la parte del versículo 4. La primera parte, este versículo 4 va a tener dos estudios, el estudio número 6 y el número 7. Si desean las notas de estos estudios, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en la pantalla y así nosotros podemos enviar las notas de estos estudios. Pero vamos a comenzar leyendo en el versículo 4 de Gálatas, capítulo 1. Dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Ok, Pablo aquí está haciendo el énfasis, el cual a sí mismo se dio por nuestros pecados, y eso lo estudiamos en el estudio número 5, y ahora dice, para librarnos del presente siglo malo. Nosotros a veces cuando estamos pensando en nuestra salvación, pensamos en que Dios ha perdonado nuestro pecado y que somos salvos y que vamos al cielo. Pero lamentablemente nosotros nos reparamos en qué fue lo que sucedió en el momento de nuestra salvación. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Y esto tiende a darnos una vista corta, a no agradecer nuestra salvación, simplemente decir somos salvos, somos cristianos, vamos a la iglesia y ahora somos esto y antes éramos esto. Y no reparamos en lo que Dios verdaderamente ha hecho con nosotros. Y esto es lo que le había sucedido a estos Gálatas. Ellos estaban viendo que sí, que bueno, tenían la salvación y después estaban dudando que si tenían salvación. Y entonces, ¿por qué razón? Vamos a mirar, dice que nos libró de este presente siglo malo. ¿Qué significa eso? Porque hay dos partes para rescatarnos del sistema presente. El siglo malo tiene que ver el sistema del mundo y esto habla de tiempos. Esta palabra se usa para describir tiempos en la Biblia, sazones. Vamos a mirar el uso de esta palabra en 4 versículos, para que puedas entender exactamente qué dice de librarnos del presente siglo malo. Porque obviamente esto fue escrito en un siglo y nosotros vivimos 2000 años después. Y aparentemente seguimos viviendo en el siglo malo. Para nosotros la traducción no tiene mucho sentido. Pero entonces tenemos que entender qué significa esto. El primer uso de esta palabra es en Lucas, en la Biblia. Se usa en Lucas, capítulo 1, versículo 70. Lucas 1:70. Y dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Ahí la palabra siglos, que se usa en Gálatas, ahora aquí se dice desde el principio, hablando de tiempos. ¿Ve? Entonces, fueron desde el principio. Ahora, en Juan 4, versículo 14, Jesús hablando dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Ahí la palabra se traduce jamás. Estamos hablando de asuntos de tiempos, en el principio y jamás. Es un asunto de describir tiempos o espacios de tiempos. Ahora, en Efesios 1:21. Vamos a Efesios 1:21. Ahí se usa 2 veces. 1:21. Dice, sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío sobre toda sangre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La palabra se usa dos veces, hablando de la palabra este siglo y venidero. Es la misma palabra usada dos veces para describir un periodo de tiempo. ¿Ve? Entonces, en Hebreos 1:2, vamos a Hebreos 1:2, dice: en estos postreros días, no hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La palabra ahí es universo. Se traduce universo. Es una palabra bien rara, bien peculiar, que se usa para describir siglos. O habla lugares, espacios de tiempo. Quiere decir que a donde quiera que tú te encuentres, en cualquier día que tú te encuentres, en cualquier tiempo que tú te encuentres, en cualquier lugar que tú te encuentres, Jesús te ha librado del sistema de este mundo. Y el príncipe de este sistema es Satanás. Entonces Dios te ha librado. Y lo que no entendemos a veces es que estamos buscando una libertad. Hay personas que predican que después de tu salvación tienes que venir a un servicio de liberación porque tienes liberaciones de maldiciones generacionales, o tienes que hacer una liberación de espíritu, o hacer una liberación de espíritus inmundos. Siempre hay algo que añadirle al asunto. Entonces, en este asunto Jesús está hablando y diciendo: mira, en el momento que tú de verdad crees, que tú de verdad recibes a Cristo y que eres nacido de nuevo, hay aproximadamente 31 cosas que yo he podido encontrar en la Biblia, y lo han encontrado muchas personas, que suceden en el momento de la salvación. Dice la palabra de Dios que toda bendición nos ha sido dada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice toda bendición. No algunas bendiciones, sino toda bendición. Entonces nosotros como cristianos estamos siempre mendigando una bendición, pidiendo una bendición, ir a buscar una bendición. Alguien nos dice que si vamos a este servicio y vamos a la otra vamos a tener la bendición. Y siempre como que la bendición está disponible si hacemos algo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que toda bendición no ha sido dada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas para ti han sido dadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos buscando, la mayoría del tiempo lo que estamos buscando es lo que la palabra llama añadidura. Mateo 6, 22 y 23. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Entonces, lo que nosotros la verdad no estamos necesitando es una bendición. A veces lo que estamos necesitando es una añadidura. Nos falta el dinero, nos falta la salud, nos falta esto, nos falta la ropa. Y eso la palabra lo describe como añadidura. Pero no es bendición. La bendición viene de Cristo y es espiritual. Entonces, como que ellos habían perdido la perspectiva de su salvación. Y a veces Pablo dice que aquel que no mira hacia arriba, no mira las cosas de Dios y no aprecia lo que Dios le ha dado, dice que tiene la tendencia de olvidarse de la salvación que ha sido dada a ellos. Y esto es lo que está sucediendo con estos Gálatas. Entonces, no solamente nos ha librado del infierno, no ha librado del juicio de Dios que va a tener en este mundo cuando venga Cristo por segunda vez. Dice la palabra de Dios por todas partes en el Antiguo Testamento, habla del día de Dios, el día del Señor, como algo horrible. Nosotros estamos esperando lo que el cristiano cree como el rapto de la iglesia, y eso es glorioso para nosotros. Pero el día del Señor, cuando el Señor regrese, eso va a ser un día horrible para este mundo. El tiempo de la gran tribulación va a pasarse por este mundo. Entonces no podemos confundir las dos cosas. Dios nos ha librado de ese problema y nos va a librar de esa gran tribulación y nos va a librar de su juicio en este mundo y nos ha librado del pecado, la potestad de Satanás. Vamos a mirar todas estas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a primero a ver que nos libró de las garras de Satanás. Hablando del siglo presente, vamos a ver esto. Vayan conmigo a Isaías, en el Antiguo Testamento, para que vean la condición del pecador en el mundo. La persona que no tiene a Cristo está en una condición bien grave y no lo entiende. En el libro de Isaías, me pasé, Isaías, aquí está, 14, vamos a ver 14, 12. Hablando Jesús de Satanás,
de lo que sucedió, entonces vamos a mirar en el, ¿qué dice? 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas Dios le contesta a Satanás, este lugar que él quería ascender, este lugar altísimo, este lugar fue reservado para Jesucristo desde el principio del mundo. Y luego la Biblia dice que este lugar que Jesús, dice que Dios lo exaltó a lo más alto y puso a Jesús en el lugar que Satanás quería estar. Entonces dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti lo que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió su cárcel. El problema que tiene el mundo, el problema que tenías tú, el problema que tenía yo, era que nosotros pertenecíamos, lo que la Biblia dice, al reino de las tinieblas. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Fuimos vendidos al pecado. Y como fuimos vendidos al pecado, también éramos propiedad de Satanás. Esto es muy difícil para muchos cristianos quererlo de aceptar, para muchas personas quererlo de aceptar, pero no deja de ser cierto que nosotros éramos esclavos de Satanás y por ende éramos esclavos del pecado y solamente podíamos hacer lo malo. No, pero yo era una persona buena. Tú eras una persona buena, pero la Biblia dice que todos por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para Dios no existe ninguno bueno, dice la Biblia. Todos hemos pecado, todos hemos caído. Entonces, la posición que tú eras mejor que otra persona o que era más excelente que otra persona, esto es comparándote con otra persona caída. Pero comparándote con el nivel de Dios, todos éramos caídos. ¿Ven? Entonces, Satanás jamás va a abrir las puertas y dejar a aquella persona libre. ¿Ven? Por eso que la Biblia dice, Jesucristo hablando de su iglesia, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades es la que tiene cerrada Satanás, que no permite que nadie salga. Y el trabajo de la iglesia es hacer que esas puertas se abran a través del Evangelio de Jesucristo. Dice que es el único poder de Dios para salvación, de acuerdo a Romanos, es la predicación del Evangelio. Locura dice que para los que se pierden, pero para los que se están salvando es el poder de Dios. Entonces, nosotros somos una guerrilla que invade las puertas de Satanás con el Evangelio y es lo único que existe para poder sacar a esas personas de ahí. ¿Ven? Entonces, si no usamos el Evangelio, entonces no hay nada que pueda abrir esas puertas porque Satanás jamás la va a abrir. Entonces, mira lo que dice Hebreos. Vete conmigo a Hebreos 2:14, acerca de lo que se habla de librarnos del siglo presente. Eso habla de muchas cosas más allá de lo que tú y yo podemos imaginar y pensar. Vete a Hebreos 2:14. Dice que así, por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destituir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces no solamente nos libró de la muerte, ¿y quién tiene el imperio de la muerte? Lo tiene Satanás. Entonces nos libró de ese imperio que le pertenecía a Satanás y nos libró a nosotros en este presente siglo, en este presente tiempo que estamos. Vamos a mirar lo que Jesús dice acerca de la condición de la persona que está en el mundo y que está muerta. Vete conmigo a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 6.
Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veís. Nótate que Jesús terminó, entonces fue a las ciudades a enseñar. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres está anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué es la condición de la persona que estaba en el mundo? ¿Y por qué Jesús le tenía que predicar? En primer lugar era muerto. Lo tuvieron que resucitar. Era ciego, no podían ver, eran sordos. Eran atados, quebrantados, presos y enfermos. Esa es la condición espiritual de la persona que está en el mundo. Espiritualmente y físicamente. Ve, todo lo que hay en el mundo de enfermedad, muerte, de no poder oír, no poder escuchar, es el resultado de una condición interna también que se manifiesta de lo espiritual a lo natural. La persona está muerta espiritualmente, está sorda espiritualmente, está ciega espiritualmente, no puede ver, no puede buscar a Dios, no sabe dónde está Dios, ni tiene paz en su corazón, ni tiene alivio. Sin embargo, ese fue lo que Jesús hizo, porque Él dijo, a eso me mandó Dios. Vete conmigo a Mateo. Vamos a Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Nótate, cuando tú le preguntas al mundo qué es lo que dicen de Jesús, todo el mundo tiene una opinión acerca de Jesús. Estoy preparando un estudio bíblico en uno de estos que se llama, por favor, el verdadero Jesús que se pare. Porque mucha gente conoce acerca de Jesús, pero no conocen el Jesús de la Biblia. Conocen el Jesús de la historia. Conocen el Jesús de lo que la otra gente habla, de lo que las religiones hablan, de lo que hablan las denominaciones. Pero no conocen el Jesús de la Biblia. Conocen el Jesús que le han contado. Entonces algunos dicen, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres esto. El 15, Él les dijo, vosotros, ¿quién diceis que yo soy? Esa es la pregunta que Dios nos hace a ti y a mí. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Ve? Esa es la respuesta que nosotros le tenemos que dar al mundo. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el que vino a liberar, el que vino a sanar, el que trae las buenas nuevas, el Hijo del Dios viviente, cosa que muchas religiones del mundo no creen y que muchas denominaciones han dejado de creer. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué roca está hablando Jesús? Contra esa verdad que que Pedro acaba de decir, que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Dice, sobre esa verdad, eso que tú acabas de decir, en esto va a ser el fundamento de mi iglesia. ¿Ves? Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Si nosotros nos mantenemos a quién es Jesús y qué vino a hacer y qué hizo por nosotros y predicamos a eso y eso solamente, entonces las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero ¿qué es lo que predica la iglesia? La iglesia predica si le das a Dios, si haces esto, si haces lo otro, si vienes a la iglesia y le ponen ritos y ceremonias a todo, cosa que no trae salvación. Lo que trae es condenación a la persona, porque es un mensaje maldito de estar diciéndole a todo el mundo qué tiene que hacer todo el tiempo y no le dicen lo que tienen que hacer para ser salvos. Y ese es el problema. Vete conmigo. Sigue leyendo, vamos a seguir leyendo un momentico.
Vete al versículo leyendo de el 18, también, el 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La mayoría de la iglesia se tira a los extremos. El único versículo que habla de atar y desatar en la Biblia es este. Y sin embargo, ya hay doctrinas de sentarse ahí y vamos a atar a Satanás, y te atado Satanás, y queda atado Satanás, y oraciones de atar y desatar, y que sueltamos y soltamos, y solamente hay un versículo y nadie lo entiende. A veces yo me siento a leerlo y digo, ¿qué tiene que ver esto? Yo he leído todos los comentarios acerca de este versículo, y ninguno de los comentarios me puede decir de qué se trata. Nadie sabe. Sin embargo, hay doctrinas ahora que se sientan ahí y se ponen a atar y desatar. Sin embargo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Porque lo que dicen es que solamente Pedro, la religión dice que solamente Pedro tiene las llaves del cielo y deja entrar a todo el mundo. No. A Pedro se le dio las llaves de los cielos, y las llaves son para dos cosas, para abrir y para cerrar, solamente. ¿Y qué es lo que hace? La llave de los cielos. Pedro se le dio la llave de predicar el evangelio para poderle abrir el cielo abrir el cielo para aquellos que lo quieren recibir y para cerrar el cielo a aquellos que no quieren. ¿Cómo es eso? Escucha, si el evangelio y Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, entonces las llaves de abrir las puertas es el evangelio, es las buenas noticias. Esto es sencillo, es en el contexto. Nunca saques tu texto fuera de contexto porque con lo que termina es un pretexto. Si se está hablando Jesús de quién es Él, de esta verdad, entonces ¿de qué está hablando Jesús? Entonces, el poder, ¿quién fue el primero que predicó el evangelio a los judíos? Que se convirtieron 3.000 en el libro de los Hechos. Pedro. ¿Quién fue el primero que le abrió el evangelio a los gentiles cuando le predicó al centurión? Pedro. Pedro fue el que usó a Jesucristo para abrir el evangelio a todo el mundo, para que todo el mundo tuviera derecho, y usó a Pedro. Y eso es lo que se está hablando aquí, que Pedro abre esto. Entonces, las puertas de la fe es abierta por el evangelio. La puerta de la fe es abierta por el evangelio. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses. Vete conmigo a 1 Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Escucha, quien nos libra de la ira venidera. Lo vamos a leer otra vez. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira que viene contra este mundo. Y en ese tiempo, en ese siglo, en ese periodo de tiempo, Dios nos libra a nosotros. Entonces la pregunta más grande es, porque aquí él pone con el asunto que resucitó de los muertos. Tú vas a ver eso constantemente, Pablo predicando eso, la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos. Es lo que le trajo a Pablo dolor y le trajo más persecución, fue predicar eso, de parte de los gentiles y de parte de los judíos. Pero vamos a Colosenses. Vete al capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, y vamos a leer del 9 al 13. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo era que ellos fueran llenados de toda sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Para qué? El versículo 10 te dice ¿para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Ve, el conocimiento bíblico no es para, no te debe envanecer. El conocimiento bíblico lo que debe hacer es dejarte caminar como es digno del Señor.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para que qué? Para que andes como es digno, agradando al Señor, para que dé buenos frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras que vas creciendo, vas haciendo y vas dando fruto, pero la persona que está muerta no puede dar fruto, solamente puede hacer obras y tratando de ganarse el cielo. Y aquí él dice, no, es mientras que tú creces en el Señor y Dios te da conocimiento, tú vas dando fruto. Mientras que das dando fruto es el carácter de Dios formado en tu vida. El fruto del Espíritu no es aquellas cosas, lo tenemos como una lista de cosas que queremos adquirir del Señor porque nos falta. Si esas cosas te faltan, entonces Jesucristo dice que la única manera que la persona puede dar fruto es permaneciendo en la vid y no separándose de la vid. En el momento que se corta de la vid, se muere y no puede dar fruto. Y dice que todo aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Si tú no das fruto en tu vida, el carácter de Dios no es formado en ti, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, amor, y eso no es evidente en tu vida, entonces tú tienes que analizar si tú verdaderamente, como dice la Biblia, examinaos hacia vuestra salvación. No vaya a ser que estemos corriendo en vano. Si tú estás comparando las obras que tú estás haciendo con fruto, estás equivocado. La obra y el fruto es diferente. Que dé fruto en toda buena obra. Toda buena obra debe producir fruto, debe producir gozo, paz, paciencia, benignidad. Si tú estás cansado, agobiado de trabajar, porque se te está constantemente diciendo que tienes que trabajar y tienes que trabajar y tienes que trabajar, lo que estás cargado. Y eventualmente te cansas de trabajar, no le sirves al reino, te cansas de ayudar, te cansas de hacer. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu propia fuerza. No lo estás haciendo porque es un gozo para ti hacer esto, porque estás lleno del fruto del Espíritu. Lo estás haciendo por un motivo equivocado. Entonces, dice, conocimiento de Dios, dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Ves? Fortalecido con todo poder. El poder de Dios es lo que nos da la fortaleza para hacer. Dice que nuestros corazones somos contritos para hacer estas cosas. Conforme a la potencia de su gloria, la potencia de su gloria. Con toda paciencia y longanimidad. Ve, ahí está hablando del fruto. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo, escucha, hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ve, nos hizo aptos para participar. Escucha, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y traslado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ve, nosotros fuimos trasladados de la potestad de Satanás, del reino de Satanás, de las garras de Satanás, y trasladado a otro reino, que es el reino de su luz. O tú estás en el reino de la oscuridad de Satanás, o estás en el reino de... No, yo no estoy en ninguno de los dos. No, tú no puedes estar en el medio, tú estás equivocado. La Biblia dice que estás en uno, eres propiedad de Satanás, o Cristo te compra y te saca, te redime. Como un cupón que tú das, Él te redime y te saca. Pero no hay tal cosa como estar en el medio. O eres de un lado o eres del otro. Tienes que decidir de qué lado tú estás. Pero es lo que dice la Biblia, que nos ha librado de la potestad de la tiniebla. ¿Ve? En el siglo malo, en el tiempo, en su tiempo, en el tiempo que nosotros estamos, Él nos libró de eso. Entonces, vamos a terminar nuestro estudio en esta lección. Y vuelvo y te digo, si estás interesado en las notas, con mucho gusto te las enviamos gratuitamente por correo electrónico. Nos escribe al correo que aparece en pantalla y te las podemos enviar. Entonces vamos a terminar con esta lección y la próxima semana continuamos con este mismo versículo para seguir la segunda parte de esta lección. Hasta pronto, que Dios le bendiga.